Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Libertad o Muerte, en su número 28 de la segunda temporada, con el panel estable, los justos y los necesarios para tratar temas que espero sean de su agrado. Empiezo por nuestro corresponsal extranjero, el Reuters, el extranjero por su nacionalidad nomás, es de la familia. Don Ricardo Sánchez, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, desde donde nos estés escuchando, de Arica, Punta Arenas o más allá de nuestra frontera, con un saludo especial a quienes nos escuchan desde Europa. Esperamos que te agrade este programa y te quedes con nosotros hasta el final del mismo. Tenemos temas súper interesantes. Muchas gracias, Ricardo, efectivamente, y paso también a presentar a nuestro amigo de la casa en su nube voladora, don Matías Carmona. ¿Cómo estás, Matías? Bien, Carlitos, soy libertario, aquí, feliz de haberlos visto. No sé, ayer si siguen las cosas que hacemos en la Alianza Libertaria, estuvo el Cultura en Libertad, estuvo muy interesante con los, creo que nuevos panelistas como estables, no sé quién sabe ahí, en el cual estás tú también, Carlitos, así que es bastante interesante. Y nada, pues dispuesto aquí a conversar cosas, dar mi opinión siempre en libertad, que es la grave. Entonces, vamos con eso. Genial, con eso basta, Mati, créeme, con la sinceridad intelectual, por lo menos que tiene cada uno. Y el señor del Averno, nuestro director técnico aquí de la edición, don Infierno Cercano, ¿cómo estás? Aquí siendo indispensable como siempre. Con la humildad a tope, muy bien, Jorge. Y para empezar con los temas, como saben nuestros auditores, nuestra pauta empieza con lo internacional, con estas tensiones planetarias, esos tufos a conspiraciones. ¿Hay algo que puedas decirnos, Ricardo, respecto al ambiente internacional? Oye, sí, tengo que partir hoy día hablando de un tema súper interesante que está ocurriendo en este preciso momento, al pie del cañón, al momento que estamos grabando este episodio. Está Cuba sin energía eléctrica. Resulta que la isla tiene un requerimiento de aproximadamente 2.349 megavatios y en este momento se encuentra con un déficit de nada más y nada menos de 506 megavatios, lo que ha llevado a la isla a tener una suerte de racionamiento eléctrico como pasa en todo lo que toca el comunismo, que empieza a deteriorarse y a fallar. Pues eso ha sido terrible. Y siguiendo con la pauta internacional, no puedo dejar de hablar con lo que sigue ocurriendo en Irán. Es sumamente impresionante ver las mujeres protestando, ya perdiendo cualquier tipo de miedo, quitándose los hijab, quemando los hijab, cortándose el pelo. Ha sido terrible lo que ha ocurrido, y todo esto ha sido en solidaridad tras la muerte de Mahsa Amini, que fue la joven que simplemente por el hecho de tener mal puesto el burka, no era que ni siquiera que no lo traía o que no lo traía mal puesto, y la llevaron detenida y pues la asesinaron. Y esto ha provocado una ola de indignación que en este momento está empezando a salir de Irán, y ya están ocurriendo las reacciones de las mujeres en otras partes del mundo, como está sucediendo en España, donde inclusive el PP se ha pronunciado y ha pedido pues explicaciones al gobierno de Irán con respecto a lo que ha ocurrido en su territorio, pues. Y bueno, hablando de las cosas que han ocurrido en nuestro continente, no podemos dejar de hablar de lo que ha ocurrido en la Asamblea General de la ONU. Una de las presentaciones más interesantes la tuvo el presidente Nayib Bukele, donde en su discurso dijo pues que efectivamente la ONU es un formato obsoleto. ¿Por qué es un formato obsoleto? ¿Y qué es lo que está hablando? ¿Y qué es lo que está dejando entrever el presidente Bukele? Pues nada más y nada menos de la forma como la izquierda internacional ha secuestrado los organismos internacionales para implementar esa nefasta Agenda 2030 que están coordinándose entre distintos países para llevarnos hacia ese punto de no retorno, como toda la parte de los experimentos internacionales que se han estado haciendo.
Y hablando de las cosas que han ocurrido desde el lado internacional, como nos están viendo hacia nuestro querido país Chile, pues tenemos que hablar de una polémica que ha ocurrido con el amiguito, este sí yo creo que es el mejor amigo de Boric, porque en realidad el embajador que está en España, el señor Javier Velasco, no ha tenido pie con bala. Ese tipo ha metido todas las patas y efectivamente como que le gustan las patas. Me refiero a las fotos un poco subida de tono que publicó en sus redes sociales con la compañía de unos pies que no sabemos, pero bueno, al final Cancillería le ha llamado a por favor que mantenga el decoro, que Dios mío, por Dios, y bueno, que cuiden un poco la forma. Y esto pues entre los traspiés del presidente Boric en cuanto al aspecto internacional, bueno, ahora también le ha dado por criticar a los Estados Unidos y en esta suerte de esa seguidilla conspiranoica de si intervinieron o no intervinieron y tal y qué sé yo. O sea, ¿por qué va a reclamar Boris a los Estados Unidos por algo que ocurrió en el 73 cuando ni siquiera Biden pensaba ser presidente de los Estados Unidos? Es una cosa realmente pues vergonzosa, tan vergonzosa como el llamado de atención que le hizo Ricardo Lagos también al embajador de España. Y entre otras cosas también, bueno, hasta Diosdado Cabello ha salido ahí a relucir. Recordemos quién es Diosdado Cabello, es el segundo al mando, al control del chavismo, es una persona sumamente pendenciera, le encanta el micrófono y en su programa que transmite por la emisora estatal BTV, pues le ha dado por pelear con todo el mundo, porque esto es con artistas, y ahorita se la dedicó al presidente Boric. No tengo más que comentar en este momento. Más adelante vamos a estar hablando de algunos temas informáticos, que también es otra de mis especialidades. Y muchachos, los micrófonos son suyos. Si tienen algo que comentar, adelante. Gracias, Ricardo, por tu análisis internacional. Tengo unos puntitos ahí también que agregar, pero ahí Jorge quería decir algo. Sí, quería agregar algo, y es que creo que las mujeres en Irán están dando cátedra de lo que sí es luchar por la igualdad femenina, que es muy diferente a lo que vemos en los colectivos feministas que tenemos acá en Occidente. Hembristas, dirás tú, ¿o no? Bueno, una definición personal. Hay un disclaimer, las opiniones vertidas en este programa no representan el sentir ni pensar de Alianza. Oye, pero Ricardo, para agregarte unos puntos, lo que tiene que ver con dos casos que se relacionan estrechamente con Rusia, que siento, a mi humilde perspectiva, va a ser uno de los líderes dentro de un tiempo más en el orden mundial. Suena medio contradictorio respecto de la situación actual, pero siento que va a ser así. A Edward Snowden le dieron la nacionalidad rusa, y sin embargo Estados Unidos continúa insistiendo en la extradición del tipo a su país para que pueda purgar sus penas y todas allá las penas que obviamente le achaca a Estados Unidos solamente a la persona, que fue el ex analista de la CIA, por si acaso alguien no sabe, que filtró cierta información relevante parecido a lo que nos ocurre acá en el país. Y otra cosa bastante importante que puede acrecentar lo que es la presencia de Estados Unidos en el sector de conflicto es la creación de una especie de ¿cómo decirlo?, de almacén de armamento que está siendo creado en Ryzhov, me parece que se dice, en el suroeste de Polonia, un centro de ayuda militar a Ucrania, que está fuera del aeropuerto, lejos del aeropuerto, y los 50 estados actualmente que apoyan a Ucrania establecieron un campamento militar bajo el liderazgo de Estados Unidos. Ojo con eso, porque pasa a ser casi una base estadounidense ahí, y es bastante estratégica la posición. Claro. Recordemos que los territorios que le robó Rusia a Ucrania en el medio de la guerra, que los ucranianos todavía no han logrado recuperar, han hecho una suerte de plebiscito amañado solicitando la anexión a la Federación Rusa. Entonces, si Ucrania intenta recuperar ese territorio o hay nuevas agresiones,
esto podría gatillar una escalada mucho más fuerte en lo que es el conflicto Rusia-Ucrania. Y esto que se está viendo pues es parte del movimiento de cómo se van organizando la ofensiva y la contraofensiva. Putin está pues reclutando forzosamente a muchísima gente. O sea, lo que tú estás viendo de los rusos tratando de huir de las fronteras es verídico, porque inclusive hasta la gente que protesta dentro de Rusia, que dicen que no quieren ser reclutados, etcétera, etcétera, son reclutados de forma forzosa y enviados a la fuerza a combatir. Y esta situación también ha sido vista por el presidente Zelensky, quien ha ofrecido condiciones ventajosas para que aquellos soldados que no quieran participar en la guerra, pues se entreguen a las autoridades ucranianas y pues ellos pues puedan salvar sus vidas. Entonces es un movimiento muy fuerte que está ocurriendo y tenemos que tener los ojos muy puestos en esto, porque todavía no sabemos cómo se va a mover la balanza y de los dos hermanos o de los dos nuevos gran hermanos que están peleando por este nuevo orden mundial, estamos hablando de Rusia o China, hay que ver cuál va a ser la potencia que va a emerger de todo esto, porque ciertamente estamos en un momento de cambio donde el nuevo orden mundial está emergiendo. Esto es casi inevitable. Sí, de hecho es inevitable, ya no casi diría yo, ya está en curso. De hecho, todos estos movimientos geopolíticos a nivel mundial son bastante notorios y se notan. Y ahí quiero pasar a un punto que tenemos, que para los que nos escuchan pueden también visitar el programa de ayer, como mencionó Matías en un momento, relativo a cultura y libertad, donde vimos un tema que tenía que ver con la apropiación cultural del lenguaje. Y en eso quiero ahí empezar a abrir la conversación respecto de este punto. No sé ahí, Ricardo o Jorge, ¿quién quería intervenir? Sí, déjame ir con una noticia anterior que te estaba haciendo seña y no me cachaste, que no quería que quedara fuera del comentario. ¿Qué es lo que está pasando en el mar Báltico, en el gasoducto que conecta Rusia con Alemania? Donde ahora mismo hay dos lugares donde habría sido saboteado el gasoducto. Entonces esa sería la excusa que está dando Rusia para no entregarle gas a Alemania. Y eso es algo que está pasando ahora. Sí, pero Alemania también está cosechando lo que sembró. Recordemos que cambió la matriz, exclusivamente casi depender en un 100% del gas que obtenía de Rusia. Y ese fue su peor error, con esta mira ambientalista. Sí, pues esa es la consecuencia del lobby de la energía verde, por decirlo así. Donde es más importante quedar bien en el discurso que suplir las necesidades de energía del territorio. Efectivamente. Y ahí es donde queda la consulta en el aire de los políticos están ahí por vocación divina, por ejecución espontánea, o porque los puso ahí las personas, la gente, que a quien deberían defender. De hecho, hay un alza importante en Alemania de las facturas de luz, obviamente ustedes comprenderán, en los cuales incluso han llegado a experimentar alzas de 1500%. Y eso no es nada banal. Usted, amigo mío, si está recibiendo alguna factura de luz, multiplíquela por 1500. Ese es el precio que usted va a tener en el caso de, por ejemplo, algún país con escasez, como en este caso es Alemania, lo que estábamos hablando. Pero como hablamos también de este lobby, por así decirlo, de ambientalista, no sé cómo llamarlo en realidad, esta apropiación cultural del lenguaje que, como les decía, habíamos hablado en el Libertad o Muerte de ayer, pero hoy día también quería conocer yo las opiniones tanto de Ricardo como de Matías, y ahí, Mati, te voy a hacer la consulta respecto a esta apropiación cultural de la cual estamos viviendo, producto que tenemos instalado en el gobierno, lo mismo que habló, por ejemplo, Ricardo, del embajador de Chile en España. Es un amigo. Estábamos hablando de lo que era nepotismo u otras cosas que Boric decía que no lo iba a hacer y todo. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Cómo incide esta lucha cultural que han llevado a cabo, en la cual, si tú te fijas, todos los discursos, todas las excusas siempre dan vuelta a las situaciones? ¿Hay alguna explicación? ¿Se relaciona con la apropiación cultural del lenguaje? ¿Qué piensas tú, Mati? No sé, me cuesta como pegarlo uno y con lo otro. Siento que las volteretas del gobierno y la forma de actuar de algunas personas que son muy arrogantes
normal en los políticos. No es como que sea exclusivamente de Boric esto, porque la derecha también hace ese tipo de cosas cuando salen. Y es parte de la naturaleza humana. Ahora, yo siento que es un reflejo vivo de lo que es la sociedad en sí mismo. Entonces no es más que eso tampoco. No sé, lo estábamos conversando antes de que saliéramos al aire, de que, no sé, actualmente se está haciendo el concierto de Daddy Yankee y la gente se está pasando al VIP, a la fuerza, están completamente sobrepasados la seguridad interna del ¿cómo se llama?, del estadio en el que están haciendo esto, y puede ser un riesgo enorme para la integridad de las personas que están ahí mismo. Eso es complicado, pero dicho eso, es parte de la idiosincrasia de nosotros. Entonces, de cierta manera, como lo puedo tratar de enlazar es eso mismo, de que es una decadencia cultural, específicamente, que viene de una proyección de lo que somos como sociedad chilena, y también como sociedad latinoamericana. Es como lo que se dice, o el mal llamado, no sé si mal llamado, pero que viene de ahí de la ¿cómo se dice? Cuando se venezolizan las cosas o se vuelven del Caribe. No me acuerdo cuál era el término de bananero, exacto. El término bananero era pero se da en toda Latinoamérica. También es una infección que está llegando a cierta manera a Estados Unidos en gran parte. Entonces, ¿cuál es mi tema? Mi tema es que no es que vengan en conjunto, sino que son aliados. La parte de la apropiación cultural viene más desde la academia, desde los que creen iluminados y que cambiándole una letra a una cosa realmente tratan de modificar la realidad. Y en ese aspecto se utilizan y se complementan, pero no son lo mismo, según yo. Claro, pero yo me refería, por ejemplo, en el aspecto amplio de cuando tú tienes a una persona, porque ellos en el gobierno, por ejemplo, si tú te fijas con el caso de lo que tal vez podríamos hablar respecto de estos hackeos a los organismos públicos y privados, que podríamos también abrir el tema ahí, la culpa ya no es, y si te fijas, ya no es el peligro de la información comprometida, sino que es la imagen que representa el gobierno como un ente contralor de las fuerzas públicas que fallaron, o de los organismos públicos que fallaron y que paradójicamente son los que más detestan. ¿Cachai? Entonces, no es, por ejemplo, un mea culpa, porque, por ejemplo, la ministra de Defensa tuvo que dar explicaciones obligadas ante el Parlamento respecto de estos hackeos. Pero estos hackeos se venían haciendo hace tiempo y hay una desidia tal en el organismo público, en las Fuerzas Armadas, en su parte administrativa, que refleja efectivamente la cúpula política que tenemos, porque de hecho esto no se reduce a Boric solamente. Yo te hacía la pregunta basada en todos los dichos de esta persona. De hecho, se atrevió a decir de que iba a esperar a su pueblo, que no se podía adelantar a la gente. O sea, todos somos imbéciles, menos él. ¿Cachai? Entonces empiezan a cambiar un discurso en el cual se escucha bastante, es como que evolucionaran dentro de su manejo lingüístico para, por ejemplo, aclarar una situación. Es lo mismo que yo te dijera, tú me dijeras, ¿sabes que yo, como pasó en Irán, por ejemplo, que un profesor mató a un alumno, suponte que hubiera sido tú y por un error ortográfico, ¿ah? Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, tú me dices, sí, pero yo tenía que liberarlo, por ejemplo, porque esa persona era ignorante y esa persona podría hacerle mal a su círculo? Te estoy inventando ahora, puede ser imbécil la argumentación, pero yo me refiero a cómo van cambiando el discurso para hacerlo parecer bueno. Y ese es el tema. Porque si tú te fijaste, por ejemplo, me parece que tú también mencionaste o justo comentaste en el programa de ayer que estábamos hablando respecto de de lo que las personas intentaban hacer cuando manejaban ciertos conceptos que eran de creencia. Yo hablé, por ejemplo, de un ministro de Himmler, de un ministro del gobierno nazi, que llevaba un libro sagrado hindú en su bolsillo. Entonces el link estaba en que el libro sagrado te exponía como una persona que tú eras testigo de tus actos. Por ende, estas personas, ¿qué es lo que hacían? Traducían eso en sus creencias, las traducían a sus subalternos, los cuales ellos creaban una ideología o una mística, por así decirlo, en la cual si tenían que matar a alguien no eran ellos. En realidad ellos eran como el arma de un objeto mayor. Y en este caso yo siento lo mismo, no son las mismas escalas. Obviamente, si hay algún judío o algo así que esté escuchando, me perdona, pero no estoy banalizando lo que es el holocausto. Pero me refiero más que nada a lo que hace el gobierno en sí, en el cual ahora ha tomado, por ejemplo, Boric, una
¿cómo decirlo?, una tribuna de importancia, de superioridad moral que ya había extrapolado su concubino, Jackson, respecto a que ellos eran mejores que, por ejemplo, los 30 años de la Concertación. Y eso ya pasa a ser una superioridad moral. Por ende, ante una superioridad moral es poco lo que tú puedes hacer si no tienes una verdadera ratificación en contra de ese punto. Y eso es importante, porque lo pone en el aparataje público, en la discusión pública. Ahí no sé qué piensas tú, Ricardo, respecto a lo que estábamos hablando, y ahí podemos también, si tú quieres seguir con la parte de los hackeos que mencionamos a los organismos públicos. ¿Qué piensas tú respecto de esta manipulación del lenguaje? No sé si tú la lograste ver en Venezuela, que tú eres como nuestro testigo directo ahí, si se dio de esa manera, si la presidencia hacía eso, si Chávez se mostraba un ser superior, tal como lo hace Boric actualmente. No, en realidad Chávez jugaba más bien como a ser el tipo del pueblo. O sea, Chávez era la persona que primero era capaz. O sea, aquí yo creo que todos se suicidarían si Boris se pegara un discurso de 12 horas por con los canales encadenados. Eso yo creo que este pueblo no se lo aguantaría. Pero efectivamente Chávez tranquilamente lo podía hacer, llegar a un discurso así como, imagínate, la memoria y cuenta. Y el tipo cuenta y cuenta y cuenta, y de repente te das cuenta, pasaron 8 horas el tipo hablando. Entonces Chávez lo que hacía era como mantener la agenda. Entonces él llegaba y hacía su programa el domingo, y tú pasabas toda la semana hablando de lo que había dicho Chávez el domingo. Entonces era un poco nefasto. Y aparte de eso, Chávez jugaba mucho con la chabacanería, con el igualarse al pueblo, pues así como que yo no soy de estas élites burguesas, yo soy del pueblo. Entonces era ese, digamos, su forma de hacer merchandising, ¿no? Por así decirlo. Entonces sí había una suerte de, podría decirse, una apropiación cultural, pero el juego era como distinto, en el sentido de que él quería hacerse como pasar por el tipo del pueblo. Yo soy el pueblo, yo personalizo el pueblo, y yo soy el pueblo y soy la voz de Dios. En cambio aquí estos practicantes están jugando a yo tengo la superioridad moral y yo los voy a explicar más despacio a ustedes, porque es que no puede ser tan rápida la cuestión para que ustedes cachen y eso. Entonces se parece, pero no es igual, podríamos decir. Es como una manipulación a la inversa. Sí, al otro extremo, las cosas. Sí, sigue siendo una manipulación mediática ejercida por ellos. Sí, pero ahí los mesías vienen solamente a llevar a la gente a manejar a la gente como rebaño, ¿eh? Son mesías ambos, para un lado o para el otro. Sí. Oye, respecto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con este hackeo a lo que es los organismos públicos privados, y tú que conoces tal vez un poco más, y después nos pueden ayudar Mati o Jorge, respecto de las diferencias que tienen, porque tenemos que coincidir en que no hay un hackeo propiamente tal a lo que es el poder judicial. Sí, un intento, y no con las mismas armas o el mismo tipo de secuestro de información, por así decirlo, como para que le expliquemos al público. Claro, mira, yo voy nuevamente como aquel momento histórico en el que el presidente Piñera dijo que estaba en guerra contra un enemigo poderoso, y la gente salía que qué enemigo poderoso que estás hablando, y nadie le creyó y no tuvo los pantalones de explicar de verdad lo que está ocurriendo. Y hoy en día, cuando tú te pones a ver qué es realmente Internet se ha vuelto un sitio sumamente peligroso. O sea, mira, a ninguna persona se le ocurriría salir sin sus pantalones, o salir, digamos, desnudo, sin la parte de abajo de su ropa, a la calle. Y de cierta forma, cuando tú tienes un sistema y no lo estás protegiendo, tú estás saliendo desnudo a la calle. O sea, en realidad el que trabaja con informática tiene que ser prácticamente desconfiar hasta de su sombra. Porque el concepto electrónico que dice que la seguridad no existe, es una fantasía, es una ilusión, tiene toda la razón. O sea, tú sale un parche y tú inmediatamente tú tienes que vivir como que viendo cuándo tienes que actualizar tus sistemas y cómo vas a mantener la integridad de tu propia información. Entonces, hoy en día estamos hablando de que sí, efectivamente, las guerras del siglo XXI son guerras electrónicas.
son guerras que se van a jugar en internet, porque ahorita tenemos tanto perolito conectado a internet, cámaras, impresoras, teléfonos, routers, televisores, y etcétera, que a la final, mira, ha pasado en otros países donde se han hackeado centrales eléctricas, donde se han hackeado negocios, donde, oye, pero es que la gente no aprende, o sea, han pasado tanto en el sector público como en el sector privado, y en la historia reciente de Chile, por ejemplo, cuando le ocurrió al MinSal que se llevaron la lista de los pacientes seropositivos, y esto lo que hizo fue, no, sí. Entonces, tú tienes que tener en cuenta que como Estado tú tienes que mantener, digamos, ser la punta de lanza de la seguridad informática. Esto no es un juego, o sea, alguien que te secuestre la información de la empresa puede ser el responsable de la quiebra de tu negocio. Pero ahí, Ricardo, ¿de qué manera un Estado puede ser eficiente? Ahí es donde entra la duda, si efectivamente puede ser eficiente per se, por definición, o necesita un aliciente privado, por así decirlo, en el cual se vean comprometidos sus propios intereses. Porque, por ejemplo, tenemos, te voy a sacar del tema un poco, tenemos el ministro Grau, el que perdió los millones en la Católica, ya ahora es ministro de Economía. Todo por la amistad que tiene con Merluzo. Entonces, en ese aspecto, tú tienes esa persona, por ejemplo, dice, no, da lo mismo que se fuguen los capitales de Chile, no nos da susto, no nos da miedo. Claro, pero porque ellos tienen, en base a nuestros impuestos, tienen su sueldo asegurado. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de las instituciones? Este parche que tú decías, por ejemplo, lo que es el ransomware, el CryptoLocker, lo que afectó al Estado Mayor Conjunto, o sea, perdón, lo que afectó al Estado Mayor Conjunto, al hackeo de los correos, no el ransomware del Ministerio de Justicia, perdón, eso afectaba solamente a Windows, y el parche estaba desde julio del 2021, hace un año, y no lo habían actualizado, un parche de seguridad. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo nosotros le decimos a las personas, no, confíe en el gobierno? Porque el gobierno la caga una y otra vez, y no contento con eso, la siguen cagando. Y sin embargo, se sigue proponiendo más Estado. Sí, es que uno tiene que entender que es imposible juntar eficiencia y Estado en una sola frase. O sea, imagínate, la NASA tenía preparada la misión Artemis y tuvieron que posponerla varias veces. O sea, la NASA... Pero la NASA forma parte del gobierno norteamericano, y estamos hablando del gobierno norteamericano. Entonces, es un ente público. Entonces, hablar de eficiencia y Estado en una sola oración es sumamente complicado. Ahora, cuando hablamos del tema de la seguridad, sí es cierto. O sea, mira, tú tienes que vivir siguiendo los parches de la seguridad de lo que estás usando, porque a la final... ¿Qué fue lo que pasó con los correos? Cualquier cantidad de instituciones que usaban el Microsoft Exchange, que es el servidor de correo, ¿cuánta gente tenía esa versión, o una versión vieja, o una versión anterior a esa inclusive? Por eso es que cuando tú vas a ver la lista de la información que se robaron, mira, esa gente entró, se paseó, que pudieron haber visto lo que tenían los generales en sus escritorios, y esa gente ni se hubiera enterado porque el parche tenía más de un año publicado y esa gente no había parchado o sea, no hay ni siquiera monitoreo de red. Te están bajando 6 teras de tu red y nadie se da cuenta. No, qué terrible, qué vergüenza. Sí, ahí Jorge, ¿alguna opinión respecto a esta vergüenza una vez más del gobierno? Bueno, de los gobiernos en realidad. Bueno, es que en general los gobiernos funcionan así, ¿cachai? Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de nuestro gobierno, que quizá lo que está pasando es que se mezclan muchos fenómenos. Por un lado está el culto a lo feo, lo que hace que tú seas estéticamente descuidado. Eso explicaría la apariencia del merluzo. De por qué se ve tan mal, por qué está siempre tan descuidado, porque ya está acostumbrado al culto a lo feo que se instaló, ¿cachai? Durante el estallido y las ideas que ellos están profesando, ¿cachai? Ahora, respecto al discurso también está el tema de que como ellos tienen esa altura moral, es difícil que personas como el merluzo hagan el análisis de la autocrítica y apunten a que la gente se equivocó y no ellos. Porque ellos tienen esa altura moral, porque ellos tienen la razón, y punto.
¿cachai? Entonces si la gente les dice lo que ellos quieren, está bien, somos el pueblo y nosotros representamos al pueblo, y si el pueblo les dice lo contrario, el pueblo está equivocado, ¿cachai? Porque como ellos tienen altura moral, ellos tienen razón. Y ahí quiero volver un poco al tema anterior de la apropiación, porque quería mencionar una apropiación pero de manual, que tiene que ver con la esvástica nazi. La esvástica nazi es un símbolo budista, ¿cachai? Bastante antiguo, y se habla mucho de que Hitler era una persona muy supersticiosa. Entonces la utilización de la esvástica tiene que ver con que la esvástica es un símbolo de protección, ¿cachai? Entonces ellos se apropian de ese símbolo de protección, y ahí tenéis un claro caso de apropiación cultural, donde un símbolo que significa paz, que significa unidad, que significa protección, se vuelve un símbolo de algo que asociamos con guerra, con destrucción, con muerte. Y ahí tenéis una clara transgiversación de un símbolo, ¿cachai? Que lo podemos extrapolar a lo que nos pasa acá, con los derechos humanos, por ejemplo, con la dignidad. ¿Por qué la dignidad se convirtió en un término de izquierda? ¿Cachai? Y lo asociamos a eso, aunque no queramos y sepamos que no es así. Lo mismo pasa con la esvástica. La esvástica es un símbolo de protección que nosotros asociamos con genocidio, porque se hizo una apropiación cultural de la imagen. ¿O no, Ricardo? Tú cachai un poco de ese tema, ¿no? Claro, no, tienes toda la razón. Y de hecho hay muchas leyendas que tienen que ver con el tema esotérico, en cuanto a la obsesión de Hitler por todas estas cosas, lo que se rumora de que había conseguido también otras reliquias arqueológicas, y todo el tema es muy interesante, y ha sido comentado por muchos autores ese tema, y es cierto, la esvástica es uno de los símbolos más claros de la apropiación cultural de donde terminó, porque a la final lo que él pretendía era crear un símbolo donde hablara de que este Reich iba a durar 1000 años. Entonces tenía que escoger el símbolo más poderoso que se le ocurriera encontrar por ahí. Sí, y ahí también entra todo lo que es la historia de esta persona, su paso por la cárcel, la ideación del emblema y todo lo demás. Efectivamente es así, y tiene que ver la esvástica con la continuidad de la vida y todo, por eso es así. De hecho se pueden ver en los budas actualmente, no tan solo en los actuales, sino que en las reliquias que ellos tienen, que son muy anteriores a eso, está la esvástica puesta de distintas maneras. En eso tienen razón, pero ahí volviendo al tema que tenemos acá, y lo que tiene también que ver con esta mala administración, porque coincidamos en algo, no es culpa completa de Merluzo, de hecho es un hilo conductor de todos los gobiernos. Si las personas de gobierno no tienen intereses comprometidos por un mal resultado, difícilmente van a hacer una buena gestión, y eso yo creo que lo sabemos todos. Déjame agregar una cosa ahí, Oso, y es que claro, es que estamos señalando a parte del problema, porque la otra parte del problema son los votantes. ¿Tú te refieres a que ellos son los que instalaron a esta gente ahí? Por supuesto, ¿cachai? La falta de preocupación y la irresponsabilidad con que vamos a votar y con la que nos informamos antes de votar, dice mucho de los representantes que tenemos, ¿cachai? Entonces, a mí tener al Merluzo en la presidencia de Chile me dice mucho sobre la capacidad de lectura, sobre la inteligencia, sobre la capacidad, sobre la dependencia emocional y sobre muchas cosas del pueblo, que sería como la gente que vive en Chile, del pueblo de Chile, por decirlo así. Sí, es que ahí pienso que hay una gran combinación de factores, y uno de ellos puede ser el quiebre institucional que hubo, que ustedes saben que para un sector político la historia universal casi empieza ahí. De hecho empieza la victimización y todo lo demás, porque fueron los pobrecitos perseguidos y todo eso, y con eso justifican obviamente las irracionalidades que hacen ahora. Pero es el votante el que le compra el discurso también, porque por eso te digo, seamos responsables también en eso. O sea, si al final el comprarnos un discurso que evidentemente está equivocado, es culpa nuestra también como votantes, ¿cachai? Por eso es que a eso es lo que iba, porque por ejemplo hay muchas personas que están imbuidas por las opiniones de, por ejemplo, familiares u otras cosas que vivieron este periodo, llamémoslo traumático, por ponernos en el caso de ellos, en el cual se cercenaron muchas libertades efectivamente, pero
lo que no se toma en cuenta es que se cercenaron libertades de la persona común, porque tenían extremos que combatían y las personas comunes quedaron al medio. Y yo te lo digo porque habían personas, por ejemplo, que no sé, tenían que dormir en sus terrenos porque se lo iban a quitar. Y era así, o algunos tenían negocio, y lo digo de primera mano, tenían negocios e iban los inspectores municipales de la JAP a revisar qué es lo que tenían, para ver si tenían más de lo debido para poder llevárselo a los almacenes municipales. Y eso ocurría con el poder absoluto colectivo del gobierno. Entonces, esa sociedad o esa generación, desde mi punto de vista, no estoy dando acá una explicación histórica, es que fueron como cercenados. ¿Y cercenado en qué sentido? Cercenado en su capacidad o en tener la convicción de que ellos pueden oponerse al poder coercitivo del Estado, salvo que se haga de manera conjunta. Y eso es justamente lo que los polos buscan, separar. Divide et impera, como dicen. Oye, y déjame hacerte una pregunta y dándote la razón, porque creo que tienes razón. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál sería la excusa de las nuevas generaciones en la era de la información? Mira, ahí yo pienso, según lo que yo he observado, y ahí te quiero hacer después la pregunta a ti también, Mati, para que me ayudí o tal vez me desmientan, no sé. Respecto de la excusa, por ejemplo, de las nuevas generaciones, es un concepto que yo considero propio, porque he leído un poco y me he dado cuenta de que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con... El otro día estaba haciendo una investigación del IPC, por ejemplo. El IPC consideraba 120 artículos en su comienzo, y luego fue evolucionando porque se actualiza cada 5 años y fue evolucionando y terminó en, ponle 300 artículos, por así decirlo, de la canasta básica, estamos hablando, que es la que permite medir la inflación y cómo afecta a las personas, y eso define el valor de la UEF y todo eso. Entonces, las generaciones jóvenes, yo pienso que se sienten desafectadas por la falta de compromiso con la realidad. ¿Y a qué me refiero con eso? Que las nuevas generaciones se han criado con este tema de la instantaneidad. Es decir, yo quiero llamar a alguien, muevo mi dedo en la pantalla y lo llamo inmediatamente. Yo quiero conseguir la explicación de algo y yo lo tengo en el celular. De hecho, hoy en día es impensado que alguien no tenga celular. De hecho, se le atribuye mucho a la tercera edad eso, de no tener un celular o de tener estos celulares conchita o almeja que se le llama con botones. Porque hoy en día no se concibe que no tengas internet, por ejemplo, en el celular, pasándonos por alto de que el celular es solamente para hablar por teléfono, en teoría, con ese fin se creó. Entonces ahora pasan a ser un ordenador, que de hecho muchas personas ignoran que algunos celulares tienen más tecnología que, por ejemplo, un notebook. Y todo esto viene de las carreras espaciales y todo lo demás. Toda esa tecnología ha llevado a que las nuevas generaciones tengan esto de que todo es per se, es decir, todo nació y todo está porque sí, porque este progreso, ellos nacieron con ese progreso. Yo de hecho una vez di un ejemplo, por ejemplo, en la intermodal del paradero 25 de la cisterna, es como una ciudadela, a pesar de que intentaron quemarla, la dejaron toda octubrizada, pero es que es como una ciudadela, y antes era 2 calles de 2 sentidos, y era un cruce normal, con una planta entre medio. Sin embargo, ahora tiene toda una infraestructura que si tú le preguntas a una persona actualmente, no está bien, y yo voy a quemar esta hueá porque no estoy de acuerdo con esto, porque ellos consideran que eso ya está hecho. Entonces, obviamente, destruir es mucho más fácil que crear. Y ahí es donde volvemos, por ejemplo, que es más fácil o que es más complicado, lo que hablábamos ayer. La facilidad reside en todo lo que es imaginación. Yo voy a quemar esto, yo voy a destruir esto, yo voy a expresar mi enojo de esta manera porque yo lo considero legítimo, porque esta idea que yo tengo en la cabeza le va a hacer mucho mejor al mundo. ¿Y qué haces? Te vas por lo complicado, es decir, te vas a la realidad. ¿Y la realidad qué es? Destruir todo. ¿Cachai? Yo pienso que eso es, a mi humilde modo de ver. Tú, Mati, te veo más joven, no sé si estoy bien, pero ¿qué opinas tú de eso que me decía Infierno? Eso es una de las mayores intrigas que tengo, Carlito. ¿A qué me refiero con eso? A cómo yo veía la sociedad antes del 18 de octubre del 2019 a cómo la veo ahora, aunque de cierta manera ahora es importante que empiece a sanar, y eso es una de las cosas más relevantes que hay que buscar entre todos, de cómo tendemos puente inclusive con ese 38% que votó apruebo, porque hay muchas cosas ahí dentro. Inclusive dentro del rechazo hay cosas que no deberíamos estar como aceptando, y hay que dejar clara cuáles son en ese aspecto, cuáles son las cosas que no queremos que nos representen en ese aspecto. Ahora aquí coincido con lo que ustedes dicen, de que
uno de los mayores problemas están en esto, en que la apropiación cultural, tomando todo lo que comentaste anteriormente, es un tema, pero a largo plazo. Y siento que como es cultura, se escurre entre las manos y nos avasalla a todos a la larga. Y lo veo como eso, como a largo plazo, porque la gente se cansa. Y se cansa de, no sé, de que los curas le digan cómo uno tiene que vivir su vida. Porque no son nadie para decirte cómo tienes que vivir tu vida. Y lo mismo, yo creo que estamos todos cansados y se ha notado, no sé, en las industrias, entre los distintos mercados y en la industria. Por ejemplo, como las películas super ultra progres terminan fracasando. Y no necesariamente porque son progres, sino porque se concentran en ese progresismo para pararse encima de los demás y decir que tienen una autoridad moral por sobre los otros, que son más bacanes, que piensan otras cosas, en vez de crear un producto de calidad que les gusta a la gente. Más que un statement de ellos mismos, de sentirse bien con ellos mismos. Y estas enormes producciones de grandes multinacionales los han hecho perder miles de millones de dólares. Y siento que de esa manera la gente aprende a la larga. Y eso es un ejemplo de gente con mucha plata, pero también aprende la gente al, no sé, mamarse 4 años de Boric. Pensemos que llevamos 7 meses, 6, no sé, 8, whatever, 20 años, ¿cachai? Entonces la gente está cansada. Y en la medida de que Boric no entienda que tiene que bajarse de ese pedestal y ponerse a trabajar en lo que realmente hace el Estado, que es seguridad y justicia, que es la base, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos que empezar a exigirle, weón, anda a la Araucanía. No hay excusa ya. No existe. Pero ahí, bueno, de lo que tú voy a recoger un poco de lo que tú hablabas, y efectivamente puede haber un hastío, y eso debemos recordarle a las personas que, por ejemplo, hubo un periodo en el cual la Iglesia Católica fue ama y señora de la tierra, y eso fue cuando empieza la Edad Media, con la caída de Roma, 400 y tanto, y dura 1000 años. De hecho, hay una época que se denomina época oscura, en donde podemos rememorar, cada uno puede imaginarse cómo es, piras de libros ardiendo, y no estoy hablando de Hitler, en las cuales la Inquisición y todas otras cruzadas, que fueron obviamente todos movimientos fallidos en su concepción, a eso me refiero, en la concepción de los objetivos, perdón, se fundaron obviamente en credos, en cosas así, en las cuales empezaron a oprimir a las personas. De hecho, no olvidemos cuántas personas se suponía que había un catastro, no me recuerdo en este momento el nombre, estoy solamente recordando, pero un catastro en la Edad Media, en la cual se establecía que en Europa 2 de cada 3 mujeres eran brujas. O sea, what the fuck, o sea, tú te ponías a pensar y tú dices, ¿cómo llegas? O sea, por cuestiones de personalidad igual puede ser. No, es que tú puedes hacerlo así, pero recuerda que también un componente importante de esta, llamémosle Inquisición, que cuando nace tan piadosamente de la mano de Dios y de Jesús, el martillo de las brujas, por ejemplo, pero cuando tú te ponías a pensar en eso, se debía mucho a lo que era la delación. Y la delación ya se veía, por ejemplo, en el caso de las drogas, para prohibir las bacanales u otras cosas, ya estamos yéndonos a la parte de los romanos, en la cual se le pagaban a los delatores. De hecho, ahí viene el delator, de los que entregaban a las personas a cambio de dinero. Entonces empieza a corromperse. ¿Y a qué voy con esto? Cuando entran, por ejemplo, el poder político a una persona. Entra y lo empieza a corromper, básicamente. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque tiene que ver un poco con el punto también que tenemos dentro de nuestra pauta, que es relativo a la negación por parte de algunas parlamentarias, tengo entendido, no sé si eran todas mujeres, parlamentarias, en la cual se negaron al examen de drogas. Y ahí no sé si tienen información, o tú que no has hablado, Ricardo, ahora último, ¿tú escuchaste de eso, de esa noticia? ¿Tú supiste qué piensas respecto de esto? Por ejemplo, en el caso de este examen, un parlamentario, pongámoslo, un funcionario público, ¿debe ejercer sus funciones consumiendo drogas? Me refiero al periodo en el cual ellos ejercen, no en su vida, porque no son obviamente beatos ni vamos a imaginarnos que son ángeles. Por ejemplo, pongamos los mismos diputados, ¿se le debe dar libertad? ¿Es ético hacer un examen? ¿Qué piensas tú? Mira, yo no estoy de acuerdo con que los diputados
deban negarse al hecho de hacer el examen de drogas y de este tipo de sustancias. ¿Por De qué? hecho, porque el trabajo parlamentario es un trabajo que es netamente analítico, es un trabajo que es de redacción, de construcción de leyes, de búsqueda. Entonces, ¿cuál es el gran detalle de que estas personas puedan estar? O sea, imagínate, tú no te someterías a una operación con una persona que estuviera drogada o que estuviera fuera de sus capacidades. O sea, ¿hasta qué punto un político que pueda haber una suerte de nexo entre la droga, el consumo, el narcotráfico? Y, o sea, es una línea que es demasiado gris y es demasiado peligrosa con respecto a la ley. Y de hecho estamos viendo en este momento cómo el narcotráfico se ha infiltrado de una forma tan fuerte entre las mismas organizaciones políticas que, oye, es muy delicado. Entonces tú no sabes hacia dónde pueden estar yendo los intereses, qué lobby puede estarle haciendo llegar la droga a este diputado, o hacia dónde van sus intereses. Es tremendamente delicado eso. Ricardo, disculpa, deja darte un punto así como para enriquecer Claro. un poco tu opinión, que la encuentro del todo lógica, pero por ejemplo hay dos cosas que yo considero al menos de que no tienen relación. Lo que es, por ejemplo, el narcotráfico con el consumo de droga, porque el narcotráfico surge necesariamente por la prohibición. Estamos hablando Claro. de los años 30, ¿cómo se llama esta ley? Claro, cuando la ley seca, y recordemos que... Harrison, la ley Harrison, ajá, perdón. exactamente. La ley Harrison, de ahí nace esta prohibición, pero ¿por qué te digo que yo la considero distinta y por qué te hice esa pregunta del por qué? Sí. Cuando tú me dijiste que estabas en contra, porque, por ejemplo, no sé, yo te puedo exponer muchos casos, pongamos, no sé, artistas, Goya. En el caso de Goya hizo, bajo los efectos del opio, hizo muchas de sus mayores obras. Entonces cualquiera te podría decir que esté de acuerdo con la droga, por ejemplo, consumo de droga, no narcotráfico en donde te dan, por ejemplo, heroína u otras cosas mezcladas con polvo royal, no, real droga, con dosis máximas por peso y todo lo demás, lo que debe ser. En ese caso, ¿cómo nosotros le decimos que no a una persona que te exponga ese argumento? Porque pueden haber personas que nos están escuchando y que dicen, ¿sabes qué? Como algunos dicen, como chiste curado manejo mejor, que el alcohol es lo más nefasto que hay, sin embargo es legal, pero la droga en sí, que de hecho la mayor cantidad de los delitos es por alcohol, no por droga, estas drogas que hay, que por ejemplo llámese la heroína, que se vendían en farmacia anteriormente, pueden expandir los sentidos de las personas y pueden llevarlo a otros estadios de raciocinio. ¿Cómo le decimos a las personas, sabes que yo no estoy de acuerdo en que un diputado maneje leyes o haga leyes bajo estos conceptos? Pues contesto rapidito y breve. Para escribir fantasía es buenísimo estar volado. Ahora, para escribir las leyes de cómo vas a comerciar algo, cómo vas a restringir, cómo vas a normar, tienes que tener la mente fría para saber dónde van a ir las cosas. Es mi opinión, pues, y por supuesto vamos a ver cuál es el crisol de opiniones que tenemos inclusive en este mismo panel. Es que mira, justamente yo le iba a hacer la consulta ahora, le iba a dar el pase al Mati para que me dé su opinión también, considero que tiene mucho que decir ahí, pero sabes que tú diste justo en un punto que yo también considero certero, que es lo mismo que acabas de decir, de tener por ejemplo esta conexión con la realidad. Porque en ese aspecto vamos a lo que es si es sencillo no hacer leyes, pero mirando el sentido común, no la conveniencia propia como se hace hasta el día de hoy. ¿Qué opinas tú, Mati, de lo que estábamos hablando respecto a si puede convivir esta, no lo llamemos adicción, ¿eh? Yo soy bien liberal, valga la redundancia en ese aspecto, pero bajo el consumo de ciertas sustancias, porque tampoco deberían llamarse droga, pero bajo ciertas sustancias, ¿es compatible? ¿No es compatible? ¿Qué piensas tú? A ver, mi opinión es, yo creo que primero soy incumbente, así que es difícil tener una opinión neutral, pero en ese aspecto siento que coincido con que hay, no sé, por ejemplo, ciertas cosas que con las cuales uno no debería estar haciendo ciertas actividades. Por ejemplo, y todos estamos en conciencia de que ebrio manejando no es bueno, por ejemplo, o ebrio manejando en una máquina de construcción, no sé, en fin. Ahora,
todas ahí estamos de acuerdo en que por ejemplo, la ebriedad es mucho más notoria cuando tú estás intoxicado de tanto alcohol a cuando estás intoxicado, por ejemplo, de marihuana o intoxicado, no sé, de tabaco. La gente consume mucho tabaco y se nota cuando consume mucho tabaco. Huelen raro. Es muy extraño. Pero, no sé, o intoxicado, no sé, pues, por ejemplo, con coca, que es una cosa muy común en los trabajos. La gente intoxicada con coca. Por ejemplo, porque los activa y les permite trabajar, pero también los vuelve agresivos hasta cierto punto. Entonces, ¿cuál es mi tema? En ese aspecto, la droga que uno elija es decisión de cada uno, pero también hay que poner ciertos límites cuando está, por ejemplo, legislándose, y ahí coincido con Ricardo hasta cierto punto. ¿Cuáles son esos límites de estupefacientes que puedo sí tener en la sangre al momento de estar legislando? Ahora, si pienso en mi futuro deseado de robots, no vamos a necesitar políticos, por ende van a ser robots. Entonces no me importa si están drogados, que tengan buenos software de actualización, como hemos conversado anteriormente. Ahora bien, mientras no sean robots, yo pienso que lo que deberíamos buscar como sociedad, y nos queda poco para tener robots, es no más legisladores, sino deslegisladores. Porque yo creo que eso tampoco es tan difícil. Elegir cuáles son las malas reglas, por ejemplo, las contribuciones, porque carajo pagamos contribuciones. ¿Qué le pasa a la gente que no sale a la calle a decir por qué tengo que pagarle un arriendo al Estado por tener mi casa, por ejemplo? Y eso es sentido común. Entonces, en ese aspecto, una persona que está drogada con un estupefaciente A o B, si tiene sentido común, tampoco es tan difícil. Sí, de ahí, por ejemplo, lo que son las contribuciones nacieron de un desastre natural, al igual que los impuestos al combustible del terremoto del 85. No, como se dice, no hay nada más permanente que una disposición provisoria del gobierno. Ahí tú, Jorge, ¿tienes algo que decir respecto a esto que estábamos hablando? Sí, solo para terminar, Jorge, antes de interrumpirte, yo quiero un deslegislador, no un legislador. Maravilloso. Sí, mira, tengo varias cosas que creo que podría aportar acá. Y hay que partir del punto de que el mundo no es blanco y negro, ¿cachai? Siempre hay circunstancias y situaciones distintas, ¿cachai? No es lo mismo que vaya a trabajar un jardinero volado a que un médico vaya volado a operar. No es lo mismo, ¿cachai? Y por eso digo que el mundo no es blanco y negro. Ahora sí me parece importante que cuando Pero se da, disculpa, se da. Sí, pero no lo creas. Ya, pero al punto. ¿Qué cosa? ¿Jardineros volados? No, al revés, los doctores. Ya, pero bueno, para ir al punto, que tengo que recuperar el punto ahora, como me interrumpieron me fui al carajo. Es muy importante, yo creo, cuál es la función que el trabajador está realizando, ¿cachai? En el caso del político para mí es diferente, porque por ejemplo yo no tengo ni un drama en que nadie, incluso el médico, consuma droga o lo que quiera recreativo en su tiempo libre, porque es su tiempo libre. Me interesa a mí que el weón no esté volado, ni curado, ni nada mientras opera. Ahora, lo que haga él con su vida privada en su casa es problema suyo. Me pasa diferente con los políticos, porque los políticos tienen lo que sería como cargos de confianza, donde además, a diferencia de Goya, que tú lo mencionaste, porque lo que haga o no haga Goya no va a cambiar el destino de nadie, pero lo que hacen estos weones sí, po. ¿Cachai? Lo que hacen estos weones y las decisiones que toman sí influyen en los destinos de todos los demás. Y hay que considerar que, por ejemplo, estos hueones, porque tienen esos cargos, tienen los fueros, ¿cachai? Los políticos, cuando se van a su casa, después de estar en el Congreso, siguen teniendo fueros, ¿cachai? Porque siguen siendo políticos. Y a eso es lo que voy. Yo creo que los cargos públicos, como el presidente, como los diputados, como los senadores, cuando van a su casa, siguen siendo senadores, siguen siendo diputados. Y en ese sentido, para mí, un weón que dice, no, que un diputado que diga, no, es que yo estoy en mi tiempo libre. No, weón, porque vos te vais de acá y seguís siendo diputado y seguís teniendo tu caga de fuero. Así que, si vos en tu casa consumís, para mí estáis consumiendo un horario de trabajo, weón. A costa de todos los contribuyentes. Eso, justamente ese último punto el que yo quería que saliera, porque no quería mencionarlo yo. Es a costa de los contribuyentes. Efectivamente son cargos de confianza, por así decirlo, de elección popular. Cuando se llenan el hocico, la boca con el soberano, y que el soberano, no somos soberanos de nada. No nos engañemos. No, las personas, no, el pueblo, por así decirlo, las personas no son soberanos de nada.
ejerzan su derecho a voto y todo. La democracia es una de las más grandes falacias que existe. Pero, si bien es cierto, es mejor que un totalitarismo, tal vez, a pesar de que es un totalitarismo de la mayoría. Pero lo que tiene que ver con que las personas, y también yo ahí suscribo a lo que dicen ustedes, respecto de que no consuman droga mientras ejercen ese cargo, porque por lo demás, y aquí voy a abrir unas comillas bien grandes de neón, nadie les pone la pistola al pecho para postularse a esos cargos. Es voluntario. Entonces, que estemos con atados, porque por ejemplo estas diputadas van a ir a organizaciones internacionales y todo para que no se muestren sus resultados. O sea, ellas acceden tal vez a hacérselo, tal vez, pero sin que muestren los resultados. ¿Ya? Así es como, ya, yo hago la prueba para entrar para pasar mi carrera, pero da lo mismo la nota, ¿ya? No. Y ese es el tema, y esa es una de las grandes cosas y problemas que tenemos respecto de cómo se percibe el poder. Y ahí hay otro punto para que vamos cerrando ya respecto del tiempo que tenemos, pero lo que tiene que ver... Déjame citar a Spider-Man. Un gran poder implica una gran responsabilidad. Efectivamente, tienes toda la razón. Hay un punto que tenemos acá dentro de la pauta, que es el cambio de era. Y yo pienso que se relaciona mucho con esto y con esta apropiación del lenguaje cultural y todo, o sea, la apropiación cultural, perdón, del lenguaje. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la opinión pública, cómo percibe los mensajes. Y ahí es donde entramos también en esto que estábamos discutiendo de cómo se percibe un discurso de Merluzo respecto de la realidad. Porque están totalmente disociados de la realidad. Yo pienso que llega a ser algo ya escandaloso, por así decirlo, respecto de las opiniones, respecto de, por ejemplo, este embajador que le estaba haciendo masaje en los pies a la polola o lo que sea. Ese embajador está ahí porque es amigo de él. De hecho, muchos de los que tiene como asesores y están en cargos clave son nepotismo puro, son personas que tienen algún lazo de amistad con él. Entonces, en ese aspecto, esta percepción por parte de la opinión pública de esta nueva administración, ¿tú cómo la ves, Ricardo, respecto de lo que se puede sentir tal vez en la opinión pública, o qué piensas tú mismo, tal vez? Puede ser alguna opinión particular respecto de esta, también comillas grandes, nueva forma de gobernar. Es que, mira, razón tienen de decirle que son los practicantes de la moneda, en realidad. Esto ha sido terrible, o sea, es más, fíjense que ya el corralito que se aplicó para evitar la subida del dólar también ya caducó. Entonces, en cualquier momento también vuelve el dólar a Luca. Entonces hay que estar muy pendiente de lo que es el tema de la economía, y la economía se basa en el tema de la confianza. ¿Por qué estamos hablando de que estamos en medio de un cambio de era y quién realmente es que está moviendo los hilos y cuáles hilos se están moviendo detrás del escenario que no estamos viendo? Porque hay muchas cosas que están detrás de toda esta parafernalia que estamos pasando que no la están viendo, y todo esto va en realidad hacia el cambio de era y hacia lo que están haciendo los beatos seguidores de ese movimiento internacional y de la aventura comunista que nos tienen corriendo en este momento. Entonces hay que tener mucho ojo. Yo sí estoy convencido de que estamos en un cambio de era. La gente tiene que darse cuenta, y la gente tiene que presionar con mucha más fuerza a los políticos, porque ahorita estamos viendo cómo pudiéramos decir que inclusive que derecha e izquierda unidas jamás serán vencidas. Es una locura. Entonces hay que empezar a apretar los tornillos de cada uno de estos políticos, y es muy bueno lo que dijo el Matías: necesitamos deslegisladores y eso. Y hay que cuidar la seguridad, porque si nos hackean a los robots políticos estamos perdidos. Claro, así como el Estado Mayor Conjunto de Cyborg, sí. Todo hackeado. Pero tú dijiste un concepto que es bien importante y que la gente a veces pasa por alto, lo que es la confianza. Usted, estimado auditores, si usted tiene dinero en su billetera, ese dinero no es nada. Es solamente un papel, como decía Diego Giacomini, un papel pintado. Porque el dinero que actualmente tenemos desde que se deshizo el patrón oro por parte de Estados Unidos es dinero fiat, que se denomina, que está avalado por un Estado,
Por eso existen las monedas nacionales de distintos países. Antes todo era, y como por ejemplo Roma llegó a la inflación. Antes las monedas eran de oro, eran de metales nobles. ¿Y qué es lo que hacían los emperadores y todos los demás? Para poder tener más recursos, empezaron a mezclar los metales. Y por ende ustedes tienen que entender que es lo mismo que imprimir billetes en la actualidad, solamente que ahí el metal era cierto, es decir, si tú tenías una moneda, tú tenías valor en tus manos. Actualmente no se tiene valor en las manos, porque eso está fundado en una confianza hacia un Estado, y el Estado es el que se presta como garante. Por eso existen los bancos legislados y todo lo demás, y por eso blockchain causa tanto problema dentro de la actualidad y de los Estados, por lo mismo, porque es descentralizado y porque no tiene que deberse a la confianza que le entrega un Estado. Es como el minuto económico, disculpen, pero me gusta esa parte, porque efectivamente es pura confianza, es ilusión, como lo que nos da la política. Y respecto a este mismo cambio de opinión pública, lo que estábamos hablando con Ricardo, Mati, ¿algo que quieras agregar? Pucha cabro, igual ahí yo en la pauta cuando les propuse el asunto de que conversáramos sobre el cambio de era, venía un poco de la mano de todo lo que hemos hablado hacia atrás, como qué significaba el rechazo, que ya llevamos 3 semanas de aplastante triunfo del rechazo sobre el apruebo y todo lo que había detrás de aquello. En sus caras, zurdos culeados conchetumadre, weón. En sus caras, weón. Cómansela con papa, weón. Ganamos gracias a hartos zurdos, cabrón. Y ahí, por ejemplo, los amarillos por Chile, se nota mucho la subida de los amarillos por Chile cuando se vuelcan el rechazo desde un principio. Bueno, pero dicho eso, también, por ejemplo, se nota la decaída cuando Kast aparece, por ejemplo, y eso también es innegable. Entonces, que es contra los zurdos, a favor de los zurdos, también es como complicado decirlo. Sin lugar a dudas, solo los zurdos estaban metidos en el apruebo y los más extremos. Por lo mismo, creo que esto significa un cambio de ley. Hay que aprovechar esa olita que llevamos, de que, por ejemplo, la opinión pública, la opinión de los medios principalmente, está siendo muy... no sé, yo vi a Paulsen haciendo entrevistas, algo muy raro, como que jamás pensé que Paulsen no estaría lamiéndole las botas al gobierno cuando en la última tolerancia cero. Fue muy extraño, yo realmente ahí me sorprendí. Creo que volveré a escuchar a Paulsen ahora que entiende cómo son las cosas, quizás, quién sabe. El asunto está en que en eso es clave el periodismo, por ejemplo. ¿Y qué es lo que pasó con estos 4 teras millones de bytes de hackeo que hay metido ahí? Y que se puede corroborar que viene de ahí y que también es cierto, porque esos son, por lo que entiendo, diversos tipos de información bastante rudimentaria. Y sobre eso mismo yo creo que hay cursos bastante interesantes en que la gente puede ver de tecnología para que, no sé, pues, no descargue cosas del correo electrónico que le lleguen. No sé, en fin, y no le haga doble clic a las cosas. No le haga doble clic a las cosas, no, eso no se hace. Eso. Es que la gente quiere creer. Eso es lo que pasa. El ser humano siempre ha necesitado creer. Si los hueones volaran, no veríamos el sol. Claro, sea feliz, pincha aquí. Claro, una cosa así. Y sigue pasando. Y de hecho, lamentablemente pasa porque hay grandes sectores de la población que no están interiorizados de eso. Lo mismo que hablábamos, por ejemplo, de las drogas. Si una persona no sabe cuál es la dosis mínima o la dosis activa que podría, por ejemplo, tener de acuerdo a su peso corporal, la persona se puede matar fácilmente. Y efectivamente pasa eso, muchas veces. Entonces, claro, nosotros tenemos que estar conscientes de que efectivamente cuando esperamos acciones, no podemos quejarnos de los efectos, de las causas de esas acciones. Y bueno, eso pero hay una acción importante. El rechazo enorme es un cambio de era. Y eso hay que tomar el vuelo. No, eso sí, el momentum, como se dice. Por lo mismo, no hay que seguir con las discusiones que está bien. Y en ese aspecto, por ejemplo, el fatalismo es una cosa que compartimos un poco en el equipo y que no deberíamos seguir teniendo. Está bien, hay que ser crítico y realista, porque eso se confunde el fatalismo con el realismo, pero sobre ese aspecto, no sé, escuché buscar el camino que todos o que la mayoría sensata busca de cierta manera, pero sin abandonar cosas claves. Y que aquí les doy un ejemplo. Yo aquí, y también es una apuesta al futuro, es como que dudo mucho que lo que fuera a salir de una convención constituyente, que es la peor opción que tenemos para salir del tema político, sea peor que la propuesta que nos pusieron.
Entonces, si ya hay puntos que están zanjados ahí, ya el resultado va a ser relativamente aceptable, relativamente. Sí, que de repente el remedio es peor que la enfermedad. Ese es el tema, pero tienes razón, sí, hay que dar cierta dosis como de optimismo tal vez a la función. Es difícil ignorar la realidad, porque la realidad de por sí es sombría, pero respecto a lo que decías de que ganaron, por ejemplo, con varios zurdos, el movimiento de rechazo, eso no se puede negar, obviamente. Estadísticamente, de hecho, estadísticamente, 2 más 2 son 4, no puedes negarlo. No hubiera alcanzado, no te dan los números. Pero el tema de por ejemplo, este cambio de era, como se dice, de todas estas maquinaciones globales que hay, muchas personas no las no las creen porque tienden a pensar en que siempre va a haber un mañana mejor, en que mañana se van a despertar y va a estar el sol arriba, va a estar brillando. De hecho, nadie se cuestiona de por qué hay un día y una noche. No, es que un ciclo normal, no sea imbécil. Claro, obviamente, pero ¿qué pasa si un día no hay día? ¿Cachai? Y eso no lo sabemos, porque forma parte tal vez, por ejemplo, de la naturaleza, de otras cosas, pero a ciencia cierta se puede decir, no, si siempre va a haber un día y una noche, o sea, no seas idiota. Sí, pero puede cambiar, porque de hecho, efectivamente, a nivel político cambiaron las cosas en nuestro país y no podemos dar nada por cierto. De hecho, podemos estar grabando este mismo podcast y si viene un terremoto ya no va a ser lo mismo. ¿Sí? Como pasó, por ejemplo, el 27F, cuando Bachelet mató a tantas personas al decir que retornaran a sus casas, ¿ya? Lo que la terminó colocando en la ONU. Pero bueno, en honor al tiempo, y porque ya hemos visto varios temas y sería bueno que profundizáramos tal vez en alguno otro en el otro programa, les quiero ir dando ya las frases finales para que podamos despedir el programa de hoy. Así que le doy el pase a Ricardo. Tus frases finales, por favor. Yo sé que es tentador bajarse los archivos del hackeo, pero no lo hagan. No lo hagan, porque si no saben bien lo que están haciendo, pueden terminar infectados, llenos de ransomware, pueden estar en peligro. Y recuerde, si no participó en el sorteo, es imposible que te hayas ganado la lotería. Ten cuidado con lo que veas en internet, porque no todo lo que brilla es oro. Si no participaste en ese sorteo, no le des clic al botón. Y cuiden su información, cuiden su vida, por favor, cuiden su información y sus dispositivos, adquieran una nueva habilidad, un curso, cuiden sus finanzas y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Ahora le doy el pase a Matías. Mati, tus palabras finales, por favor. No, pues cabrón, un gusto como siempre haber conversado con ustedes. No sé si abarcamos toda la pauta, creo que sí, de cierta manera lo abarcamos todo y fue bastante redondo y alcanzamos el tiempo. Invitar a la gente que nos escucha a ver las otras opciones de la alianza y también compartir y obviamente si pueden también aportar en el flow también para que la producción esté mejor. Sobre eso, nada, pues la batalla es constante. En eso la apropiación cultural es una cosa que se va a dar solo si dejamos que se la apropien, así que vamos con ello. Que no se la apropien, viva la libertad. Muchas gracias, Mati. Nuestro director, señor Infierno Cercano, sus palabras, por favor. Bueno, yo quiero agregar una cosa, decirle al final, como va a cerrar, tengo que decir que salpicó hasta la luna la sangre del desgarro anal que le hicimos, weón, con el rechazo, weón. Así quedaron, con el ano rasgado kilométrico, weón. Así que se la comen ahora, saco wea. Perdieron. Imbéciles. Muchas gracias, Infierno. Y yo para poder dar también un cierre, unas palabras finales de Henry David Thoreau. Si estimas tu vida, tu libertad y tu propiedad, debes respetar en idéntica proporción la vida, la libertad y la propiedad de todos tus semejantes. Y eso pasa siempre, no lo olvides, estimado auditor, porque es tentador disponer de los recursos de otro para hacer lo que uno cree bien por parte propia para otros. Con el culo ajeno todos son putos, como dicen por ahí en Allende los Andes.
Así que muchas gracias por estar ahí. Visite nuestro canal de Alianza Libertaria, Cultura en Libertad. Lo estamos haciendo todos los días lunes a las 10:30 de la noche en vivo. Puede plasmar todo su conocimiento dentro de la sección de comentarios para poder ilustrarnos dentro de nuestra ignorancia. También seguirnos en Twitter como Chile-Alianza, Instagram, y no olvide también aportar, porque estamos tratando de subir contenido todas las semanas de, ojalá, iluminación para las personas, o por lo menos para abrir el debate dentro de nuestra humilde trinchera. Así que gracias por estar ahí y que viva la libertad. Every bond you break, every step